noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Estamos dirigiéndonos a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una transmisión de Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia. O diríamos Iglesia Misión Cristiana Elim de Sydney, Australia. Este es el día miércoles, hermano, 25 de septiembre del 2024. Gracias al Señor por habernos permitido llegar hasta esta fecha y al mismo tiempo permitirnos estudiar, leer su palabra. Hermanos, vamos a, antes de leer unos versículos en la primera carta de San Juan, primero vamos a orar y le vamos a rogar al Señor de que nos hable y nos bendiga a través de esta meditación. Oremos al Señor, oh Padre bueno que estás en los cielos. Gracias te damos, oh buen Dios, por la bendición que tenemos en esta hora de abrir esta palabra y meditar en ella. Al mismo tiempo te pedimos, oh buen Dios, de que bendigas a cada uno de los que nos están escuchando o viendo en esta transmisión. Y te pedimos, oh Dios, que esta verdad, esta palabra, pueda llegar a sus vidas, a sus corazones y darnos esa edificación que necesitamos, oh Padre bueno, esa corrección que también necesitamos, esa ayuda que está para tu pueblo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oh Padre Santo, en la vida que tenemos, esta vida nueva de Jesús, estamos viviendo y por eso lo creemos, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Como decía, hermanos, vamos a leer en la primera carta de San Juan, en el capítulo número 5, y leemos de los versículos 13 en adelante. Primera Juan 5:13, y dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Repito el versículo acá. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Amén. Hermano, los hermanos o los creyentes en el primer siglo, después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando la iglesia fue establecida, cuando los hermanos empezaron a congregarse en las casas, a establecer diferentes congregaciones a través del mundo conocido de la época, ellos empezaron a edificarse en la fe. Los apóstoles comenzaron a escribirles cartas, pero al notar o al ver nosotros esas cartas, nos damos cuenta de que algunos de los elementos que eran comunes entre ellos era ese hecho del engaño y ese hecho de crear en ellos duda. Por ejemplo,
Habían algunos que empezaban a enseñar otros conocimientos. Los gnósticos empezaban a enseñar otras cosas. Habían otros que empezaban a negar la verdadera sana doctrina. Empezaban otros a decir de que la resurrección o el evento del evangelio era algo diferente, que había que incorporar otros atributos, otras ideas, otras filosofías griegas o cualquier otro concepto para poder ser salvo. O a tal grado como encontramos el hecho de que decían que tenían que circuncidarse también para ser salvo. Y todo eso, hermano, vino a crear en algunos un punto de duda. Vino a crear ese sentimiento de inseguridad en el corazón de muchos de los que estaban creyendo. Dudaban, no estaban seguros. ¿Será así o no será así? ¿Será cierto como aquel otro cuenta? Empezaron a dudar. Por eso Juan, o en el caso de Pablo, Pedro, pero en este caso Juan, les escribió estas palabras para darles certeza de lo que ellos habían creído, para mostrarles que lo que ellos habían creído era la verdad, para asegurarles en lo que ellos estaban. Y comenzamos viendo el versículo 13, donde prácticamente comienza la conclusión de todo lo que Juan les había escrito, y les dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Juan parte del supuesto o de la esencia de que a los cuales o a quienes él les escribía eran individuos, eran personas que ya habían creído. Ese es el punto esencial. Los que ya habían creído. Aquí Juan les proporciona o les muestra, porque ellos ya habían creído, tenían que ver la situación o tenían que estar seguros de tres elementos, por lo menos al ver acá. El primer elemento que vemos acá, de vida eterna. El segundo elemento que vemos acá, que sus oraciones iban a ser contestadas. Y el tercer elemento que vemos acá es como ellos debían interceder por los demás. En otras palabras, Juan les enfoca y les dice: ustedes que ya creyeron, por lo tanto deben estar seguros de su salvación, de que sus oraciones son escuchadas y de que ustedes pueden interceder por el hermano o la hermana. Deben de estar seguros. No anden con duda. No anden con falta de interés quizás. No anden buscando otras explicaciones. Está claro para ustedes que han creído. Ese es el punto principal de la seguridad que Juan le habla a la iglesia, o a los hijitos, como les llama. Deben de tener seguridad. El mismo Juan al principio, cuando él había escrito el Evangelio, podemos leer en el capítulo 20, versículo 31. Capítulo 20, versículo 31. Juan, cuando está terminando de escribir el Evangelio, él dice palabras muy parecidas a las que estamos leyendo aquí en 1 5:13. Pero en el Evangelio de Juan 20, 31 dice: pero estas se han escrito. Voy a leer del versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas que están escritas en este libro han sido escritas para que creáis. Para eso, dice Juan, el Evangelio ha sido escrito para que ustedes, al leerlas, puedan creer. Aquí está en el Evangelio. Y ya en la carta les dice a vosotros que creéis. Para que creáis primero y después ya creyeron. Hermano, hubo fruto de la comprensión del Evangelio, cuando pudieron ver, estudiar y comprender el Evangelio que les había sido dado. Ese Evangelio era para que creyeran. Después ya en la epístola dice, ustedes ya creyeron, ustedes ya hicieron uso, se apropiaron de esa verdad del Evangelio, que era creer. Ahora ustedes ya creen, pero la pregunta es, ¿creer en quién? Creer, volvamos a Juan, al Evangelio, versículo 31, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en la carta que estamos leyendo dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Muchos, todos conocemos aún lo que la Biblia dice de que hasta los demonios creen. Muchos creen. Algunas veces quizás los impíos, los que no se han convertido, quizás creen más acerca de Jesús que muchos que se llaman cristianos. En la corriente cristiana hay muchos eruditos, entre comillas, cristianos, que niegan muchas verdades bíblicas. Y encontramos muchas veces afuera personas que sí conocen que Jesús vino, que nació de una virgen, que resucitó, que estableció la iglesia y que está a la diestra del Padre. Y aún muchos creen que ese Jesús va a venir de regreso, aunque ellos no le han dado su vida. Mucha gente cree eso. Los musulmanes creen en Jesús, un profeta. Los testigos de Jehová creen que Jesús es un Dios pequeño. Los mormones creen que Jesús es hermano de Lucifer. Hermano, hay diferentes ideas de creer, pero cuando se habla de la verdadera fe del Evangelio, no es solamente recitar algunos enumerados, no solamente decir, sí, yo creo, y qué sé yo, Jesús es el Hijo de Dios y punto y aparte. No, la Biblia nos habla, cuando se refiere aquí de creer que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, reconocerlo a Él y vivir de acuerdo a su voluntad. Existe, hermanos, existe en la corriente evangélica más moderna, existen esos lineamientos en los cuales se hace creer que para vivir, para ser cristiano, solamente se necesita levantar una mano en una iglesia o en un evento, levantar la mano y decir, sí, yo acepto, y después venir a hacer una oración y escriba la fecha y ya es cristiano. Eso no, la Biblia no dice eso. No digo que no hay que hacerlo, no, pero no es esa la fe cristiana. Ese podría ser el inicio para alguien, podría ser, y lo ha sido en muchos. Pero hermano, creer que Jesús, en el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios, implica no solamente levantar una mano, no solamente que le oren encima, no solamente recordar una fecha, sino vivir una vida de seguimiento, de una vida de fruto, una vida, hermano, de eficacia, una vida, hermano, que refleje
a Jesús. Nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Pero eso no se genera al levantar una mano. Eso es, hermano, el fruto de una convivencia, de una fe pura en Jesús, el Hijo de Dios. Así dice, volviendo a Juan 20:31. Para estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y volviendo a 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora ya creíste. Ahora ya confesás que Jesús es el Hijo de Dios. Vivís una vida que refleja eso. Eso quiere decir, les dice, que tenéis vida eterna. No dudes. No dudes si sí o si no, o si tal vez, o posiblemente. Aquí es la palabra, el verbo que se usa, el verbo tener, en un presente. Tenéis. O diríamos en la otra versión castellana, tienen. Tenés. Tenéis. Presente. Vida eterna. No hay duda, hermano. Estos mismos, que muchos que estos dicen de que ser salvo consiste en levantar una mano y ver a ver si es posible que algún día va a ser salvo. Después dice que falló, levante la mano otra vez, empiece otra vez desde ahora. Otra vez falló y se levanta. Es decir, que cada vez el Señor está, como algunos dicen, el Señor le está escribiendo su libro en el libro de la vida y después lo borra. Y después vuelve a escribirlo, después lo vuelve a... Hermano, el Señor tiene un trabajo de equivocación, de error muy grande. Ese no es el Evangelio. Vuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, dice. Y acá dice, porque habéis creído que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces tenéis seguridad, vida. Aquí, y la otra palabra dice acá, vida eterna. Esa es la otra. Primero, tenéis ya. Pero ¿qué es lo que tenéis ya? Vida eterna. Y vida eterna significa eso, eterno, que no tiene final. Que no tiene final, es decir, que no va a perder mañana. O por un año va a tener vida eterna. O por 10 años, no, es para siempre. Pero, si habéis creído en el nombre del Hijo de Dios. No es como, repito, decirlo, sino vivirlo. Por eso el Señor dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? No, es decir, no enseñamos en tu nombre. Aquí se refería, o en este momento se refiere a aquellos que aún predican, aún enseñan, aún hacen obras de evangelistas. Pero, y lo hacían en el nombre de Jesús, pero no habían ellos confesado en su corazón y vivido en su vida esa verdad de Jesús. No habían reflejado a ese Jesús. No habían, hermanos, vivido de acuerdo a la verdad divina. Solamente les gustaba la acción, pero no les creó en ellos la vida del Espíritu. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para siempre, hermano. El que cree, para siempre. No es que no vaya a fallar, puede fallar, pero no se va a deleitar en el pecado. Entonces, esa es una seguridad que
que Juan les decía a los creyentes: si habéis creído que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto vas a demostrarlo viviendo, tiene vida eterna. No duden, no tengan miedo. Hay seguridad, hermano. El primer aspecto, como decía, es saber. Hay seguridad. Y si usted sigue leyendo en los versículos que siguen, por ejemplo, el versículo 15, él repite esa palabra. Y si sabemos, dice, que Él nos oye. Sabemos, hay seguridad. El versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, hay seguridad, sabemos. Versículo 19 dice otra vez: sabemos que somos de Dios. Versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Hermano, el Evangelio, la fe en Jesús, es certeza. La religión le ofrece duda. La religión le ofrece pagar un precio. La religión le ofrece cualquier cosa, que hay que hacerlo, y si uno no puede, hay que seguir luchando para ver si se puede comprar esa salvación. No, que tiene que irse de rodillas, desangrándose, pegándose en la espalda. Esa es la religión, hermano. Pues la religión no es el Evangelio. El Evangelio es creer en el Señor Jesucristo. Y después de eso dice: estamos seguros, sabemos. Hay seguridad de que hay vida eterna. No dudemos, hermano. Ese es el mensaje en esta hora. No dudemos si realmente hemos creído en Jesús. No dudemos. Después dice el versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza, hermano, porque ya creímos, porque ya vivimos siguiendo al Maestro. Ahora, esta es la confianza, que si pedimos, dice, alguna cosa, no termina ahí. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano, hoy en día, como conocemos, hay muchos que tratan de utilizar psicología, tratan de utilizar técnicas para crear un estado como de ánimo positivista en los creyentes, a tal grado que les dice: usted, para que usted nos recibe, dice, porque usted pide de una forma que no es correcta, le enseñan. Usted tiene que empezar a visualizar lo que usted quiere. Visualice, sea específico, decía alguno, póngale el color, póngale la marca, hermano, cosas así de psicología barata. Y cuando usted tenga esa visión, empiece a reclamarlo, decía. Uno llegó a tal grado de decir: se tiene que embarazar de eso. Un poco raro, ¿verdad? Mas lo que la Biblia enseña es sencillo. Dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Estos que enseñan esas barbaridades lo están haciendo. Usted tiene que pedirlo de acuerdo a su propia voluntad. La Biblia enseña lo contrario. Usted tiene que pedirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Con cuál se queda? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con los que enseñan que hay que doblar la mano a Dios de acuerdo a nuestro propio criterio? ¿O lo que dice la Biblia, que le vamos a pedir de acuerdo a su voluntad? En el Padre Nuestro, el Señor les dice: tu voluntad sea hecha, así como en el cielo y en la tierra. Tu voluntad. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní diciendo: pasa de mí esta copa, quita esto que viene, este sufrimiento, quítalo. Pero después dice: no, que no sea mi voluntad, sino la tuya.
Esa es la voluntad, hermanos. La voluntad, si pedimos alguna cosa, no conforme al deseo carnal, al deseo humano, a la psicología barata, a los teleevangelistas. No. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Esa es, hermano, seguridad. Esa es confianza, hermano. Eso es lo que el Señor habla. Pedimos alguna cosa en su nombre. ¿Qué es pedir en su nombre? Es porque ya creímos en Él, porque ya vivimos de acuerdo a su voluntad. Entonces lo que pedimos es en su nombre. En esa esfera en la cual vivimos, en esa esfera pedimos. No solamente decir, pido en el nombre de Jesús, oro y lo pido en el nombre, no es decirlo, sino que vivirlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús porque vivimos en el nombre de Jesús, porque actuamos en el nombre de Jesús, no porque tenemos una fórmula mágica, como los cuentos. ¿Cómo es? Abra calabra. Que ábrete Sésame. Nada. Una fórmula. No. Es vivir confiando, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Solamente quería mencionar un versículo en Romanos 8. En Romanos 8, hablando de esto mismo, 8:26, que lo conocemos, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tal vez no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu que está en nosotros, ¿por qué? Está en nosotros porque vivimos esa vida de creer en Jesús, el Hijo de Dios. El Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, ese Espíritu que mora en nosotros intercede a nuestro favor. Y al interceder, intercede conforme, otra vez dice acá, a la voluntad de Dios. Ni el mismo Espíritu va a interceder conforme a nuestra voluntad o conforme a otra voluntad. No, el mismo Espíritu de Dios intercede conforme a la voluntad de Dios. No a las ideas que ya dije, sino a la voluntad de Dios. Hermano, por eso dice claramente acá que tenemos esa confianza porque hay esa intercesión. Después el versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Perdón, el versículo 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si es en su voluntad. Esa es, hermano, la certeza de la cual Juan hablaba. Después les dice que si están seguros ahora de tener esa salvación, ahora están también seguros de recibir lo que pidan. Y la otra cuestión es, hay que estar seguro también de que podemos interceder por el hermano. Versículo 15, versículo 16: y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Aquí está hablando que de igual forma como tenemos la confianza para el resto, tenemos que tener esa confianza para orar, velar, interceder, pedir por el hermano, por la parte del cuerpo de Cristo, no rechazarlo, hermano, no muchas veces aún condenar a los hermanos. Si ha cometido un pecado de esos pecados ocasionales,
de esos pecados o esas fallas que todos cometemos. Que algunos dicen, muchos, lo más fácil es tildarlo y decirle, hizo esto no era correcto. No. Juan dice, ahora podéis orar, interceder, podéis pedir a Dios para que Él le dé vida, para que Él lo restaure. Porque hay confianza, porque hay seguridad. Tenemos eso, hermanos. No dudemos, hermanos, que tenemos esa verdad en nuestros corazones. No dudemos que al creer en el Señor, eso es verdadero para nuestras vidas, hermanos. No dudemos. No caigamos en ese pecado de la duda, sino más bien en la bendición de la seguridad, la bendición de la confianza, la bendición de estar seguros en la mano de nuestro Señor. Ojalá que esta verdad del Evangelio haya caído en buena tierra, no como una parábola que cae junto al camino, o que cae entre los pedregales, o que cae entre los espinos. Esa no lleva fruto. Por eso muchos abandonan, porque no han creído correctamente. No ha sido la tierra fértil en la cual la palabra da fruto. Que nosotros lo seamos. Que nosotros seamos eso, hermano. Que esa tierra fértil donde el Evangelio crezca, donde la verdad crezca. Y así vamos a tener completa seguridad. Oremos al Señor dándole gracias. Oh Padre bendito, agradecidos contigo estamos, oh buen Dios, por esa verdad eterna que nos ha sido dada. Oh Padre Santo, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, oh buen Dios, de que nos ayudes a crecer en el conocimiento tuyo, a poder reflejar, oh Dios, tu verdad, a poder reflejar este Evangelio en nuestras vidas, que es el reflejo también de lo que hemos creído. Ayúdanos, Señor, y queremos depender, confiar, sabiendo que estamos seguros en ti, oh Dios. Que el amor echa fuera el temor, que la verdad cubre, oh Dios, la verdad supera cualquier mentira del diablo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por quien vivimos, por quien existimos. Gracias, Señor. Amén. Bendito el Señor. Que el Señor, hermanos, les bendiga grandemente y nos permita llegar en la próxima